Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. A diario escuchamos hablar de finanzas públicas, y hoy queremos dibujar junto a ustedes un panorama de cuál es la situación real de El Salvador. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. Un informe elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES señala que las finanzas públicas de El Salvador se encuentran en un punto crítico. Diversos estudios y análisis indican que debe hacerse un ajuste fiscal, es decir, una corrección de la gestión entre los ingresos y los gastos para disminuir cuánto se pide prestado anualmente. Un aspecto al que siempre se teme es al efecto que puede tener este ajuste sobre el crecimiento económico. Según FUSADES, no se considera que la grave situación fiscal también tiene otros vínculos que reducen el crecimiento. Para este tanque de pensamiento, el país está atrapado en una trampa de indecisión entre ambos senderos. Para FUSADES, existe una clara conexión entre ajuste fiscal y crecimiento. En El Salvador se ha hablado antes de ajuste fiscal. Para los técnicos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, esto es urgente. Pero los que ven el tema desde el punto de vista político y electoral creen que puede ser contraproducente. ¿Qué implica un ajuste fiscal sugerido por organismos financieros como el Fondo Monetario? Las sugerencias abarcan desde un incremento a la tasa del impuesto al valor agregado, IVA, una limitación en el ritmo de crecimiento de los salarios y hasta la eliminación de escalafones como el de salud. El FMI determinó en mayo que necesitan un ajuste del 3% del Producto Interno Bruto entre 2017 y 2019, que porcentualmente es más bajo frente al sugerido en 2014, de 3.5%, pero que incluyen medidas no contempladas hace 2 años, como un aumento a la tasa del IVA al 15%, que actualmente es del 13%, introducir el impuesto predial y el impuesto al patrimonio y reducir las exenciones fiscales. Adicionalmente, incluye nuevas sugerencias como el hecho de gravar las pensiones más altas, aumentar la tasa del impuesto sobre la renta que pagan las personas naturales con ingresos más altos y eliminar impuestos con bajo rendimiento de recaudación, como el impuesto a las operaciones financieras y el tributo del 5% por servicios de telecomunicaciones. El FMI dijo en su momento que esto limitaría el crecimiento a tasas del 2%, aunque a la vez expresó que con una posición fiscal más sólida y reformas estructurales, El Salvador tendría condiciones para una recuperación de su crecimiento hasta llevarlo a un 3% en el mediano plazo. Para FUSADES, llevar a la práctica un ajuste fiscal no es una opción, sino una necesidad en la dirección correcta. De no realizar el ajuste, el agudizamiento de los problemas financieros eventualmente afectarían la vida cotidiana de la población y el crecimiento de manera más drástica. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, vamos a dar un vistazo al documento, una visión más amplia para comprender los efectos del ajuste fiscal sobre el crecimiento económico en El Salvador, elaborado por FUSADES. ¡Comenzamos! Bueno, y sobre este tema vamos a conversar con el economista e investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, José Andrés Oliva, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. José Andrés, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos los que nos miran. Pues estoy muy agradecido por la invitación y estoy para servirte. Hay diferentes aspectos en materia de finanzas que creo yo que se deben examinar. Actualmente todo lo que se habla de finanzas públicas tiene que ver con crisis, con situaciones de medidas que se deben tomar. Pero revisemos un poco, vamos un poco más atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a El Salvador realmente? Porque era un país que entre algunos años, entre 1994 y 2004, era considerado, digamos, un ejemplo del manejo de su economía, con una deuda, digamos, que estaba en niveles aceptables, con una macroeconomía bien manejada. ¿En qué punto fue que nos perdimos? Desde su punto de vista. Bueno, Manuel, primero yo quisiera abordar el tema sugiriendo que esto es como una condición necesaria, pero no suficiente. Hay muchos temas que son como prerequisitos para llegarle a la gente, que la gente tenga mejores oportunidades. Entonces la macroeconomía o tener finanzas públicas sostenibles no es un fin en sí mismo, es un medio. Pero, como te repito, esta necesidad es una cosa que debe hacerse como parte de ir avanzando hacia otros estadios. En ese periodo se implantó quizá una visión diferente a cómo se venían haciendo las cosas
y hay un parteaguas que es la crisis financiera, ¿no? Entonces, en ese momento la economía se contrajo, el déficit fiscal se amplió, hubo organismos internacionales que también apoyaron con financiamiento y también se pudo ir saliendo un poco de ese momento del 2009, ¿verdad? Pero ya pasaron más de 8 años y en ese gran periodo de tiempo pues han pasado varias cosas, pero ciertamente el país siempre continúa presentando finanzas públicas que son vulnerables y que algún cambio en alguna variable puede hacer entrar en problemas, y esos problemas también son difíciles para la gente. Teníamos una especie de espejismo de que todo estaba bien en determinado momento y no estábamos preparados para enfrentar una situación como la que vivió el mundo en 2008. Es posible que haya superado las expectativas porque fue algo demasiado profundo. El punto es que, bueno, hay que seguir adelante, hay que ver el futuro, ¿no? Y en esa vista del futuro nosotros pensamos que hay que pasar a una visión de mediano plazo, donde se pueda ir dibujando un rumbo o que las finanzas públicas puedan ir saliendo. Te muestro un primer dato. Nosotros siempre hacemos análisis de la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Que es esta línea que crece y crece, que crece. O sea, el momento en el cual se vive en El Salvador es, si no se toman modificaciones para corregir la sostenibilidad de la deuda pública, nos vamos a ir endeudando cada vez más. Entonces, entrar a correcciones es la línea de abajo para que esa sostenibilidad se retome y el país pueda tener, como te repito, una condición necesaria. Pero no es suficiente aún tener finanzas públicas sólidas, pero es necesario. Pero si revisamos los niveles de endeudamiento, para el año 2008, según algunos documentos que yo encontraba, la deuda de El Salvador era de 8.000 millones de dólares. En 2017, esa deuda ya alcanzó los 17.000 y ya lo superó los 17.000 millones de dólares. ¿Qué podemos decir sobre estos niveles de endeudamiento que ha tenido El Salvador en los últimos años? Bueno, una cosa importante es que esta deuda, estos 17.000 millones de dólares, yo lo veo como una losa pesada sobre el país y sobre los gobiernos que tienen que manejar esa deuda. Para adelante, todos los gobiernos hacia adelante. Dentro de esos 17.000 millones de dólares hay 6.500 millones en eurobonos, por ejemplo. Entonces, los inversionistas extranjeros han puesto plata. Entonces, los ojos están más pendientes de cómo se van manejando nuestras finanzas públicas y la calificación de riesgo es importante en ese sentido. Y el país ahora enfrenta una baja calificación, pero es una necesidad imperante que eso se mejore para tener mejores fuentes de financiamiento, ¿verdad? Yo quisiera abordar ciertos números que abordan este concepto que le llaman brecha no cubierta, brecha financiera no cubierta de este año, para mostrar cómo esa es la piedra en el zapato, que también no nos deja caminar hacia un crecimiento más sostenido y más robusto. José Andrés, hay elementos que tal vez a veces a los ciudadanos los escuchamos, pero no alcanzamos a dimensionar el impacto que pueden tener en determinado momento. Hemos escuchado al ministro de Hacienda, hemos escuchado a gente que maneja estos temas a nivel de análisis económico y nos dice, mire, cada vez es más difícil colocar deuda porque se tiene que pagar más interés. ¿Cuál es en sí el impacto que tiene para un país cuando está colocando deuda y tiene que pagarle más intereses a la gente que, digamos, dice, yo voy a comprar bonos, yo voy a comprar esos documentos del Salvador, y a veces uno no dimensiona de qué estamos hablando, ¿no? En el año 2016 el monto de intereses que el país pagó asciende a 705 millones de dólares. Eso supera todos los presupuestos de las carteras excepto el de educación. Es un monto importante. Entonces, si el país requiere de nuevo endeudamiento, requiere de tomar nueva deuda y seguir pagando intereses. Estos intereses tienen que salir de ciertos recursos. Uno piensa, bueno, el gasto público total de El Salvador son 6.000 millones.
Entonces tenemos que agarrar de esos 6.000 millones cada vez una parte más grande para pagar intereses y tenemos menos recursos para atender otras necesidades. Y no podemos fallar en pagar intereses y no podemos fallar en pagar deudas, porque entonces ¿cómo pedimos más prestado? Entonces es una situación vulnerable, es una situación crítica que ya tiene varios años. Entonces, ¿dónde están las salidas? ¿Dónde están las formas de ir haciendo un rumbo más sostenible? Pero una de las preguntas que surge cuando hablamos de finanzas es ¿en qué momento El Salvador comenzó, digamos, a solventar muchas de sus necesidades con deuda? Porque eso es una de las situaciones que ha estado siempre en el panorama y vemos el caso de las pensiones, se han estado pagando, por lo menos las de la gente que se retiró con el sistema que manejaba el Seguro Social y el INPEP, se estuvo manejando con deuda a partir del año 2006, cuando se crea el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Y así otros compromisos que el país tenía se han estado cancelando con deuda. ¿Qué podemos decir sobre esto en específico, sobre este manejo que se ha estado haciendo y por qué un país se ve obligado a estar, digamos, cancelando sus obligaciones que se supone que tendrían que salir de sus ingresos anuales a pagarlos con dinero que no le pertenece, con dinero prestado? Sí, yo quisiera ver ese punto desde este punto de vista. El Salvador tiene unas necesidades de financiamiento que rondan los 2.500 millones cada año. De esos 2.500 millones, el 40% viene de las letras del Tesoro que se emitieron para cubrir déficits fiscales pasados. Y el 30% es todos los compromisos por pensiones que tiene el sector público, que abarcan los pensionados del ICS y la INPEP, parte de los optados y también los SIPs y los intereses y amortizaciones de los SIPs. Eso es 30% de este gran total. Y después está otro 30% que es el déficit fiscal del año. Entonces, es importante abordar el tema desde el punto de vista integral, ver el tema de las pensiones, que cubriría el 30%, pero el otro 70% también está ahí, y también hay que abordarlo. Entonces, el hecho de que en el pasado, estamos hablando de décadas atrás, las personas cotizaban menos de los beneficios que tenían, de alguna manera más adelante iba a necesitar que otros recursos se pusieran hacia esos beneficios. Al no tener una fuente de financiamiento como un impuesto o recursos propios, se tiene que recurrir a deuda. Pero eso es posible en ciertos márgenes, sobre ciertos tiempos, pero hemos tenido demasiado tiempo solo asumiendo deuda y no hemos encontrado otros mecanismos con ingresos propios para abordar esos temas. Y más adelante esos mecanismos también entran en problemas. Entonces tenemos soluciones momentáneas, pero no afrontamos problemas que son estructurales o son más permanentes. Y como digo, para solventar una parte de la economía que es un medio. Esto tiene que afrontarse y tiene que solventarse para ir hacia otros estadios diferentes. Bueno, José Andrés, ya que pusimos estos antecedentes y que hemos puesto algunos datos que me parecen muy interesantes sobre la mesa, ¿cuál es el panorama que considera usted que tiene El Salvador en este momento, considerando todo lo que se ha dicho y estos elementos que hemos traído nosotros al hacer, digamos, un recuento de datos, de cosas que han ocurrido aquí en el país? Bueno, nosotros mirábamos la situación en el presente y decíamos, bueno, el Fondo Monetario recomienda en su artículo 4 hacer un ajuste de 3% del PIB, pone medidas que suman 3,5%. De ese momento hacia acá han surgido otras propuestas. Está la propuesta de reforma a las pensiones ciudadanas. Esta reforma podría dar 0,6 más. Con eso tenemos hasta 4 o 2 puntos del PIB de dónde escoger para hacer este ajuste de 3% en 3 años. O sea, es un panorama de mediano plazo que va recuperando esa sostenibilidad haciendo medidas de diferentes flancos. Entonces tenemos un menú superior para cubrir esto mínimo que el Fondo Monetario recomendó, que es este 3%.
Bueno, les recordamos a ustedes que esta mañana estamos conversando con el licenciado José Andrés Oliva. Él es economista e investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y estamos hablando de finanzas y estamos hablando de la situación que enfrenta el país. José Andrés, hacíamos un panorama respecto a lo que ha vivido El Salvador en los últimos años, y si buscamos en los libros de texto encontramos, digamos, la situación totalmente diferente a principios de los 90 a la que tenemos hoy. De pronto El Salvador venía creciendo a cierto ritmo y en el año 96 ocurre una caída y de ahí ya no se logra recuperar los niveles de crecimiento que se tenía a principios de los años 90. ¿Cómo podríamos explicar esto y a qué se debe y qué se tendría que hacer para que el país logre remontar? Sí, bueno, haciendo remembranza, esa primera década de los 90 fue privilegiada también, o sea, salíamos de un periodo de conflicto, tuvimos los acuerdos de paz, eso inyectó mucho entusiasmo y un nuevo panorama, ¿no? Eso quizá duró 5, un poquito más de años, pero eso no fue suficiente para tener un crecimiento sostenido en el largo plazo. Desde mi punto de vista, la situación fiscal se transforma en incertidumbre. Esta incertidumbre es como una gran duda que hay que ver cada periodo fiscal, cómo se va cerrando o terminando las cuentas. Eso siento desde mi punto de vista que también disminuye el crecimiento. Es decir, hay vasos comunicantes entre la situación difícil fiscal hacia afectar el crecimiento. O sea, no queremos afectar el crecimiento, pero al tener el problema fiscal también lo afectamos. Y hay algunos caminos. Uno es la tasa de interés. Es muy complicado pensar que la situación fiscal no afecte hacia un incremento de las tasas de interés. Y las personas quizá pagan sus cuentas y al final no comprenden del todo, pero de repente cuando hay un incremento abrupto sí lo sienten, que un incremento en la tasa de interés pues también tiene efecto en disminuir la inversión y el consumo. El sector público, además, Manuel, se considera, desde el punto de vista económico, que forma parte de un sector al cual tiene un costo de oportunidad importante desde el punto de vista de una economía pequeña y abierta, que es en los sectores que exportan. A medida que el sector público incrementa en cierta forma, el costo de oportunidad de los no transables, se le menciona a esta categoría, aumenta. Entonces, cuando hay una apreciación de los sectores no transables, eso también desfavorece el crecimiento. Lo que quiero decir es que si se realizara un ajuste fiscal, las mediciones que hemos encontrado bajo este estudio, bajo esta metodología, que es de las más sencillas que hay para abordar el tema, hemos encontrado que un punto de ajuste reduce el crecimiento en 0.48, que es esta gráfica que tenemos aquí. Reduce el crecimiento en 0.48, pero en el momento que ese ajuste calma las expectativas y genera confianza, la tasa de interés bajaría, hubiera cierta depreciación real entre transables y no transables, y eso favorecería el crecimiento hacia 0.58 en un segundo momento. Y después volvería a descender. Estos dos efectos se notan tanto en la tasa de crecimiento como en la actividad económica medida a través de los cotizantes del Seguro Social. Lo que quiero decir es que hacia mediano plazo, caminar con esta piedra en el zapato nos dificulta, nos resta crecimiento. Si pudiéramos abordar este tema y resolverlo, tuviéramos un ambiente mejor para la inversión, con mayor confianza, y también el clima de inversión mejoraría. Y pudiéramos abordar otras necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que hacia mediano plazo este crecimiento podría ser más robusto y más sostenido porque no tenía que lidiar con estas dificultades.
¿Considera usted, como economista y como investigador, que El Salvador en determinado momento va a tener que adoptar la receta que le está planteando el Fondo Monetario Internacional? Porque ya se ha discutido antes y de hecho a nivel político ha generado todo tipo de reacciones cuando se habla de un incremento al impuesto al valor agregado, cuando se habla de la aplicación de un predial, incluso se propone desde el Ejecutivo y se anuncia, pero no pasa de las discusiones en la Asamblea Legislativa. Igual pasa con otras medidas, pero con el panorama que tenemos, ¿considera que en determinado momento El Salvador tiene que aplicar la receta que le está dando el Fondo Monetario Internacional? Desde mi punto de vista, cada país tiene un contexto diferente. Yo siento que la cooperación internacional y mucho del apoyo que recibimos como país lo comprenden. Es decir, es una situación sui generis. No es posible aplicar algo que se ha aplicado en general hacia otros países para nuestro caso. Desde ese punto de vista, uno lo que observa es que estamos hablando de brechas que hay que cerrar. O sea, uno tiene este espacio, por decirlo así. Entonces, si se aplica un nuevo impuesto para tener un nuevo ingreso, sube el ingreso. Pero si el gasto no lo acompaña, entonces estos recursos se gastaron y esta brecha se mantuvo grande como la que tenemos. Y ciertamente en el mediano plazo eso complica la situación. Entonces, lo que estamos viviendo es que tenemos que tener medidas integrales que aborden los gastos también. Es difícil decir qué peso tiene cada cosa, pero lo que hemos dicho o lo que hemos visto en estos años es que los gastos han crecido fuertemente y han habido más ingresos. Entonces, la pata que le ha faltado a esta mesa han sido esa parte de los gastos también, que es una parte integral. Hay que ver todas las patas de la mesa para construir este escenario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gasto en remuneraciones es alto, 9% del PIB. Los estudios realizados indican que sería hasta de 10% del PIB si no se toma en consideración que están creciendo demasiado rápido en relación a lo que crece la economía. Y eso la brecha no la cierra, sino que la mantiene. Entonces, desde el punto de vista de la política fiscal es importante privilegiar la estabilidad y tomar consideración todo, ¿verdad? Me gustaría que, partiendo de su experiencia como economista, también nos hablara de lo que se está ya planteando, de lo que vemos en el horizonte al corto plazo. En octubre, el gobierno tiene que pagar 91 millones de dólares de la deuda previsional. Esto corresponde a lo que se ha estado prestando a los trabajadores cotizantes a las AFP para cumplir con obligaciones en tema previsional. Sí. Pero, ¿cuál sería el impacto, José Andrés, de que si el gobierno no cumple y cae una vez más en impago y se repite la historia de lo que ocurrió en abril? ¿Cuál podría ser el panorama de El Salvador y qué tanto se podría complicar una nueva baja de calificación y también que se le señale de ser un país que no cumple con sus obligaciones? Las consecuencias serían nefastas, muy malas, muy perjudiciales. Se complicaría aún más la situación de manejar estas necesidades de financiamiento que en el tiempo, vamos a ver, Manuel, el punto es, yo te comentaba que habían 2.500 millones que hay que tener de necesidad de financiamiento y hay algunos préstamos que han sido aprobados, etcétera. Eso llega a 1.900 millones. O sea, hay una brecha no cubierta de alrededor de 534 millones en el ejercicio fiscal entero. Entonces, a medida se fue entrando en el ejercicio fiscal, se tuvieron que recortar algunas partidas de algunos presupuestos, se tuvieron que tomar ingresos extraordinarios, como la colocación de las franquicias, de las frecuencias, etcétera. Entonces, esos recursos disminuyeron paulatinamente esa brecha no cubierta que nosotros estimamos en 400 millones en este momento. Estos 91 millones de octubre están adentro de estos 400. Lo que te quiero decir es que aún hay más que los 91 millones. O sea, la situación es todavía un poco más grande. Es importante resolver lo de los 91 millones y ver hacia adelante porque todavía se necesita más. Ciertamente cuando de parte de FUSAES y otras instituciones que nos acompañaron para hacer la propuesta de iniciativa ciudadana, se contempla el hecho que se puedan cambiar ciertos IPs
pero también subir la tasa de ese interés de esos IPS para no afectar a los pensionados en el futuro, pero eso contribuiría a tomar el pago de los 91 millones y tenerlo un poco más de plazo para pagarlo, de tal manera que como flujo financiero no se tenga que abordar. Entonces sería muy difícil para la nación, teniendo algunas soluciones, todavía no encontrar una respuesta para ese pago y replicar lo que pasó hace unos meses, que fue difícil porque baja la calificación, sube la tasa de interés, y no solo sube la tasa de interés, sino que hace que los acreedores sean más precavidos o sean más cautelosos para otorgar ese financiamiento. Y el financiamiento, nosotros hacíamos un ejercicio de estos 534 que te mostraba, que son 400 millones ahora. Con la reforma ICP y con un ajuste fiscal de 1%, eso se reduciría en 300 millones. O sea, la brecha no cubierta se pudiera haber reducido en 60%. Y eso sí hubiera venido a aliviar esta presión en las finanzas públicas. Pero el tiempo pasa, el ejercicio fiscal todavía hay que cerrarlo, vamos a meses que no son fáciles desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque hay pagos para poder tener un panorama diferente para el país, de progreso y de mejora en oportunidades para todos. José Andrés, sobre la mesa está el tema de la deuda previsional de los 91 millones, pero paralelo también se está discutiendo una reforma integral al sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa. De hecho, el gobierno anunciaba esta semana que ha enviado una nueva propuesta, sería la tercera que presenta el gobierno y que emana del Ejecutivo a través del ministro de Hacienda y que ya está en manos de la Asamblea Legislativa. De hecho, ayer la coordinadora del grupo parlamentario, ella decía de que esta es una propuesta en la que buscan, digamos, superar críticas que se hicieron a las dos propuestas anteriores. ¿Cómo ven ustedes el surgimiento de tantas propuestas de reforma previsional? Mira, Manuel, desde dos puntos de vista. El primero es que la problemática de las finanzas públicas es más allá que solo pensiones. Eso significa que hay que tomar con responsabilidad el tema de pensiones y cómo esto se comunica con otros temas. Como te decía, es el 30% de las necesidades de financiamiento totales. Por otra parte, sí debo de mencionar que el tema, o sea, el ahorro previsional que se fue generando es algo que está ahí, que es un activo que es de la gente. Es decir, todavía el Estado toma prestado a través de los IPS del fondo de pensiones, pero el fondo de pensiones es más grande. Entonces, la parte complicada es 50% de las cuentas previsionales pasan a este fondo solidario. Y ese paso entre un ahorro personal hacia esta parte, siento que es de los puntos más álgidos y complicados, porque al final también hacia el futuro, eso se llama la deuda implícita o la parte actuarial, se complica, porque si hay personas que pueden ahorrar y que tienen esos ahorros y que de esos ahorros se pueden financiar su pensión, no hay que buscar otros recursos para entregarse su pensión. Pero si esos recursos se desvían hacia otro destino, más adelante la deuda también se incrementa. Entonces el Estado tiene que ir asumiendo más responsabilidad. Entonces también hay que pensar si la deuda actuarial de pensiones se va reduciendo. Es algo al que le pusimos mucho pensamiento, o se le puso mucho pensamiento en la propuesta de iniciativa ciudadana para las pensiones, porque es cuestión de ir reduciendo esa deuda implícita o ese déficit actuarial. José Andrés, en todo lo que se dice del tema previsional, ¿cuáles son algunos aspectos que usted considera que son, digamos, realidades que les tenemos que prestar mucha atención y otros que son mitos y que solo forman parte de la discusión y que se ponen en juego como parte de los discursos a nivel político? Bueno, yo consideraría que hay que tomar con mucha seriedad y responsabilidad el tema. El ahorro es importante y el ahorro que genera rentabilidad es mejor desde el punto de vista actuarial. Yo eso lo veo sumamente claro en los análisis que he revisado.
pero sí siento que el país tiene muchas dificultades alrededor de este tema y el tema es más grande. Eso implica abordar el tema de pensiones y cómo se comunica con otros temas, ¿verdad? Para tener una solución integral, vista desde varios puntos de vista, pero que aborden también el tema, todos los temas que se han tratado en estas discusiones de pensiones, ¿verdad? Sí. José Andrés, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí a Canal 12. Le vamos a estar invitando en fechas posteriores para que hablemos exclusivamente del tema pensiones y que hagamos un análisis de al menos de los datos que conocemos de las diferentes propuestas que están en manos de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Yo les estoy muy agradecido, amables a los televidentes que nos escucharon, mando un saludo a todos.